Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Buen día para todos, sean bienvenidos a este programa Luces para el Alma, programa que va para todos ustedes con el sentimiento más claro de aprendizaje, de educación, de formación, todo en nombre de Dios. Y este tema de hoy, que vamos a hacer unas reflexiones cortas para despertar las inquietudes de todos los que nos están escuchando fraternalmente, del cual les agradecemos, ¿no? Este tema de hoy, la comunicabilidad de los espíritus, que es un tema actual, de mucha discusión, de mucha expectativa, porque es lo que más se conoce dentro del mundo, y eso es lo que tenemos que aclarar en este programa, la verdadera esencia de lo que significa la comunicabilidad de los espíritus. Sí, buenos días para todos. El maestro Allan Kardec, cuando realiza en su entrada del libro de los espíritus, plantea la inmortalidad del alma como uno de los presupuestos más importantes que dan una consecuencia moral al espiritismo. A diferencia de lo que se ha hablado, escrito y pensado, que vamos a desarrollar durante el programa, la comunicabilidad de los espíritus, que no son más que el alma del hombre que sobrevive a la separación del cuerpo físico, tiene importantes consecuencias morales. El espiritismo es ante todo una doctrina y una ciencia de observación. Kardec lo que hizo fue examinar esos fenómenos, pero a diferencia de otros tantos científicos o evaluadores de la época, buscó una consecuencia moral. ¿De qué sirve saber que después de la vida la muerte continúa? ¿De qué sirve saber que hay una vida futura? ¿De qué sirve saber que el familiar, el amigo o inclusive la persona no bien querida continúa viviendo? Y más aún, la posibilidad de que puedan comunicarse con nosotros. Toda esa serie de circunstancias son los análisis que hoy vamos a plantear de una manera científica, quiere decir con unos fundamentos claros, de una manera filosófica, dando respuestas a los grandes cuestionamientos de la vida, y lo más importante, de una manera moral, con los postulados dados por el Maestro Jesús. Bien, eso es, sí, esto es muy importante tener claro, ¿no? ¿Qué significa para nosotros la comunicabilidad de los espíritus? Ansel Renal, que somos los que estamos aquí hoy, Ansel Renal, John Renal y Jorge Berrío, que estamos aquí para compartir un poco este momento. Ansel, ¿qué puedes aportarnos? Es bueno recordar siempre que, a pesar de que sabemos que es un tema moderno, nuevo, que se habla mucho en las películas, en todos los canales, es un tema que ha sido tratado en todos los tiempos, por todos los pueblos, ¿no? No es nada novedoso el tema de la comunicación de los espíritus. La doctrina viene a aclararnos, ya como bien lo decía John ahora, con temas científicos y filosóficos, por qué se da y cómo se da esta comunicación. En tiempos antiguos, en la India, en la China, en Egipto, se recibían mensajes de otro lado de la vida a través de los sacerdotes, de los hierofantes y las pitonisas. Es muy popular este tema, en todos los libros está escrito. Inclusive Sócrates, en su momento, dejó plasmado que él era inspirado y escuchaba un espíritu del nombre que se escribía Daimon, que es Daimon, y él era su espíritu guía, ¿no? O sea, escuchaba espíritus, escuchaba comunicaciones. Todos los historiadores han confirmado la inmortalidad del alma y la posibilidad de la comunicación espiritual. Inclusive en el Nuevo Testamento hay una amplia visión de esta comunicación, donde lo que la doctrina espírita llama esta comunicación, la llama mediumnidad. En el Nuevo Testamento se establece como carismas o dones a los medios como profetas o algo así. Es el tema que hoy queremos tratar y vamos a seguirlo ampliando a continuación. Bueno, entonces hay que aclarar, ¿no?, que la mediunidad es la facultad inherente del ser humano. Es propio del ser humano. Todos los seres humanos la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Porque todos recibimos intuiciones,
recibimos esas inspiraciones, tenemos sueños donde suceden esos reencuentros con nuestros seres desencarnados, nuestros seres que ya se fueron primero que nosotros, los mal llamados muertos, que no son muertos, siguen más vivos que nosotros. Y el objetivo de la comunicabilidad de los espíritus es que vienen a demostrarnos la inmortalidad del alma, que la vida continúa. Y en todas las religiones, en todas las creencias, siempre ha habido manifestaciones espirituales, ya sea con los ángeles, las apariciones de la Virgen, las apariciones de espíritus de luz, de maestros en las distintas corrientes. Es decir, todas las manifestaciones que tienen que ver con lo extracorpóreo, es decir, lo que está más allá de lo material, más allá de aquellas percepciones que tenemos a través de los sentidos físicos, ¿no? Todos esos fenómenos es la mediunidad. Unas personas con unas características mucho más palpables, ostensibles que otros. Y estos que se demuestran más ostensiblemente es lo que se les llama mediums. Medium porque muestran más claramente, bien caracterizadas, unas manifestaciones de esa realidad espiritual. Y en todas partes hay. Vemos cómo hay sacerdotes que pueden curar. ¿Por qué curan? Porque tienen esas facultades, esos dones, esos carismas, como llamaba Pablo de Tarso. Otros de ver a distancia, otros de recibir mensajes de Mahoma, de Alá, de Jehová, de quien quiera. Llamémosle, o el Espíritu Santo, que también se puede comunicar. Es decir, todo aquello que está fuera de lo material, de los sentidos físicos, esas expresiones espirituales, eso es lo que nosotros llamamos mediunidad. En otras doctrinas le tienen otros nombres, ¿no? Otras características diferentes, pero en el fondo es la misma manifestación del mundo espiritual para demostrarnos que la vida continúa. Entonces, en ese marco, algo importante que hizo Allan Kardec fue que cuando se dedicó al estudio de la mediunidad, de la comunicabilidad de los espíritus, sentó varias bases. La primera de ellas, la revelación de una nueva sociedad. Quiere decir que hay en ese mundo espiritual, en ese mundo de los espíritus, de lo cual nosotros tarde que temprano reingresaremos, una categorización de los espíritus. Por eso en la pregunta número 100 de los espíritus, Allan Kardec hace una descripción, después de un arduo y un riguroso estudio psicológico, cuáles son las categorías de esos espíritus. Hay espíritus superiores, buenos, pseudo buenos, inferiores para no hablar de maldad, y dependiendo del estado de conciencia y desarrollo moral, así van a ser ese tipo de comunicaciones. Eso es importante sentarlo. Cuando él ya tiene esa claridad, va entonces identificando otro fundamento de vital importancia, la interacción que tenemos consciente e inconscientemente con ese mundo espiritual. Siempre en nuestros hogares, en nuestras reuniones, oímos a personas que dicen: me pareció ver una sombra, siento que me miran, me pareció que me tocaron. Hay unas percepciones que normalmente todos tenemos. Eso es evidencia de que hay constantemente una influencia espiritual. Sí, es importante eso, tenerlo claro, porque es que nosotros en todas partes, en todos los hogares, vemos esas manifestaciones. ¿Qué demuestra eso? Que las manifestaciones mediúnicas no son propiedad del espiritismo, porque las personas siempre relacionan espiritismo con fenómenos de apariciones de espíritus, de comunicaciones, de invocación de muertos, de estar en la ouija apagando las luces, y eso no es real. Eso son fantasías de Hollywood, que muchas personas creen que se hace eso, ¿no? Y no es así. La mediunidad, la facultad, es inherente del ser humano. No es una propiedad del espiritismo. Es completamente natural en el ser humano, y a través de la historia, como nos hablaba Axel, a través de la historia, en el texto bíblico, en la Biblia, vemos la más grande recopilación de manifestaciones espirituales y mediúnicas a través de los profetas. Todos esos fenómenos que produjo Moisés, todas esas manifestaciones donde aparecían los ángeles, donde guiaban a través al pueblo judío, las mismas manifestaciones del Maestro Jesús, demostrando unas facultades que son naturales en el ser humano. Podríamos decir entonces que todos nosotros tenemos que aprender a identificar el fenómeno mediúnico, lo que la doctrina enseña, a través de lo que nos decía John,
con esta metodología que nos dio Allan Kardec, es la educación para que podamos desarrollar y cumplir una tarea, una misión que Dios nos ha dado. Y definitivamente considerar esto como lo es en realidad, nos es un consuelo saber que aún podemos comunicarnos con nuestros seres queridos después que hayan desencarnado, mantener comunicación con ellos, saber qué está pasando, cómo pueden orientarnos. Todos podemos tener la posibilidad de comunicarnos con los espíritus, todos tenemos esas sensaciones, inclusive hay personas que experimentan en un momento dado momentos de angustia, momentos de pronto de satisfacción interior. En ese momento podemos estar comunicándonos ellos con nosotros, a veces ni siquiera somos conscientes cuando ellos se comunican. Por eso la doctrina tiene una parte importante que es la educación de los médiums, el desarrollo de los médiums. Los médiums deben ser personas con unas facultades específicas para poder tener comunicaciones con espíritus de una jerarquía, de una comunicación que sea benéfica para todos nosotros, ¿no? Esto es un aspecto importante tener en cuenta porque así sea que en todos los tiempos se han desarrollado estas comunicaciones, hoy día tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener una educación para esto. Para poder recibir, para poder estructurar esta comunicación, tenemos que estudiar, conocer el fenómeno como es en realidad, y eso es precisamente lo que enseña la doctrina espírita. Entonces uno no debe hacerlo solo, ¿verdad? De comunicarse con los espíritus, o ¿cómo será esa? ¿Qué nos dice la doctrina espírita, John? La práctica espírita enseña, como decía Axel, a la educación, a la disciplina y a la que la comunicación con los espíritus sea con un fin providencial. Quiere decir consolar, orientar, aconsejar e instruir. Allan Kardec sentó las bases para la comunicación con los espíritus superiores. De ahí la diferencia entre espiritismo y mediunismo. El espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza y la comunicación de los espíritus y sus categorías. El mediunismo es la práctica de la mediunidad por la mediunidad sin ningún objeto moral. Por eso, como decía Jorge, la práctica espírita se desarrolla siempre dentro de un centro espírita, previo a un estudio teórico, a la identificación de la sensibilidad, o sea, es un proceso de conocimiento de sí mismo que hace el médium, sustentado en la moral de Jesús. Por eso el médium espíritu no cobra, no garantiza fenómenos, no está por fuera de la institución espírita identificando espíritus o conociendo espíritus, sino de que es consciente de que esa facultad le ha sido dada para su desarrollo moral y para el servicio al prójimo. Sí, es importante eso. Recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, un programa abierto para ustedes. Recuerden que el último segmento, los 15 minutos últimos, el programa termina a la 1 de la tarde. Están dispuestos los teléfonos para que ustedes llamen todas sus inquietudes al 656-5252. Es también de anotar de que muchas personas que están en distintas religiones que se basan en la Biblia, hablan y dicen que la Biblia prohíbe las comunicaciones de los espíritus. Eso está de los muertos, ¿no? Eso está en Deuteronomio 18, donde el texto bíblico, esos libros dictados o escritos por Moisés, ¿no? Los 5 libros, el Pentateuco, dictado por Moisés o escrito por Moisés. En Deuteronomio, ¿qué piensan? Sí, que estamos de acuerdo con eso. Es verdad que está prohibiendo esa realidad de la comunicabilidad de los espíritus, porque si lo prohíbe, porque se puede dar, porque no van a prohibir algo que no es real, ¿no? Que no es posible. Eso de primera instancia. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo importante de esto que anota Jorge? Precisamente que si están prohibiendo algo es porque efectivamente existía la posibilidad de la comunicación. Ahora bien, como había tanta desinformación, tanto desconocimiento, esa comunicación se abusó de ella. Se llegó a extremos tales que no eran perjudiciales para las personas, y por eso en su momento llegó a decirse, prohibámoslo, porque está perjudicando. Pero con el desarrollo que tenemos hoy día de la parapsicología, del espiritismo, del tema de la psicología y de la psicología transpersonal, podemos estar ya seguros de que esta comunicación bien educada, bien encaminada, es provechosa. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Nos enseña esta comunicación que el espíritu se mantiene individual después de la desencarnación. Seguimos siendo nosotros mismos. Las comunicaciones que se han planteado, los consejos que hemos recibido nos dan la razón de que existe una individualidad del espíritu, y esto es lo más importante en lo que soporta la doctrina, porque seguimos siendo los mismos, con nuestros conocimientos,
con nuestro aprendizaje, en la otra vida seguiremos pensando y actuando de la misma forma. Hay que recordar de que el texto del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, prohíbe la evocación de los muertos, ir a adivinar la suerte, los necromantes, el sortilegio, los augurios, todo esto, y nosotros los espíritas estamos de acuerdo con eso. No se debe estar llamando a los espíritus, no se debe estar molestando ni reunirse por curiosidad o por frivolidades, por cosas que no tienen sentido, ¿no? No hay que buscar el sortilegio ni saber el futuro. ¿Por qué? Porque todo eso lo que crea son supersticiones. Supersticiones que llevan las supersticiones a los miedos. Y los miedos nos llevan al manejo psicológico que pueden prestar determinados líderes. Las manifestaciones mediúnicas espirituales son espontáneas. La Biblia se divide en dos libros: el Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo judío, y el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, la enseñanza del Maestro Jesús. La prohibición la hizo Moisés por los abusos que tenía el pueblo judío. El Maestro Jesús en el Evangelio no prohíbe en ninguna parte del Evangelio, prohíbe la comunicación de los espíritus. Al contrario, Él la hace. Él la hace y la da testimonio. ¿Cuándo? Una de las manifestaciones era cuando hablaba con los espíritus inferiores para ayudar a aquellos que estaban endemoniados, como dice el texto bíblico, estaban dementes, estaban lunáticos, sí, tenían problemas de obsesiones, los que hoy los psiquiatras pueden manejar con sus tratamientos y sus terapias, ¿no? El Maestro Jesús ayudó a ese tipo de espíritus, sobre todo el caso cuando le dijo que se llamaba Legión, que eran muchos. Y también el Maestro Jesús manifestó la realidad de las comunicaciones con los espíritus en la transfiguración en el Monte Tabor. ¿Que dónde estaba? Estaba ahí dialogando con dos espíritus, que eran Moisés y Elías. Una verdadera comunicación espiritual. ¿Por qué? Porque él aseveró y aseguró que sí se da esa comunicación con los espíritus. Entonces tenemos que definirnos si somos cristianos y seguimos el Evangelio, o si somos judíos que estamos siguiendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Maestro Jesús no prohibió en ninguna parte. Al contrario, lo reafirmó y lo corroboró a través de las experiencias, ¿no? Entonces necesitamos tener muy claro estos dos conceptos. Vamos a hacer un receso y continuamos más adelante. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, seguimos con esta temática en Luces para el Alma, este programa abierto para las inquietudes del ser humano. Recordemos el último lapso, los últimos 15 minutos. Estamos aquí en este canal de Radio Vigía de Todelar, el teléfono 656-5252, para que nos llamen con mucho gusto para responder a sus inquietudes. Entonces, seguimos con la temática de la comunicabilidad de los espíritus. ¿Cuál es el objetivo principal de los espíritus comunicarse? Si no debemos llamarlos, si no debemos estar invocando ni evocando a los espíritus, ¿ellos por qué se comunican? Hay una gran ley de solidaridad en lo que tiene que ver dentro de todas esas leyes divinas. La muerte no nos separa del ser querido de los amigos, y la reencarnación
que es otro fundamento que ya tratamos en otros programas, hace de que quienes están en ese mundo espiritual temporariamente vengan en el auxilio, en el apoyo, en la instrucción moral, intelectual de aquellos hermanos que se encuentran encarnados o se encuentran en una situación de desventaja o de crecimiento espiritual. Así es que esa gran ley de solidaridad se rinde a través de la mediunidad, porque la mediunidad ante todo es eso, ¿no? Servicio, crecimiento y favor. Lo que hace Allan Kardec, ya después de publicar Los Espíritus, en 1861 publica la segunda obra de la codificación, que es el libro Los Mediums, es hacer un manual científico de comunicación con esas realidades. Y la primera situación que esclarece Kardec en función de ese objeto de la comunicabilidad es que la mediunidad es neutra. Como lo explicaba Jorge y Axel, los mediums o el hecho de tener mediunidad no significa desarrollo o superioridad moral. Es el enfoque lo que lo hace distinto, ¿no? Por eso hay mediums o mediunismo y hay mediums espíritas. El medium espírita, que es el que nos interesa que ustedes conozcan esta mañana, es aquel que se ha preparado, que está constantemente libre de vicios, de desarrollos y de procesos para servir en Jesús. Y ampliando un poco más la pregunta que nos hace Jorge, bueno, ¿qué ventajas nos ofrece esta comunicación? Aquí podemos explicar de manera breve que esta situación le permite a los espíritus contarnos qué está pasando en el mundo espiritual, nos permite saber cómo ellos actúan, por qué las peripecias de la vida que han vivido, nos muestran ese medio espiritual donde se encuentran y inevitablemente que está reservado para nosotros de acuerdo a nuestros actos. Vienen a enseñarnos eso. Así como actuamos, de la misma forma vamos a actuar en el mundo espiritual. Esto nos ayuda a entender lo que hablaba anteriormente de la individualidad. Nuestros pensamientos son propios. Nosotros no somos una multitud cuando estamos en el mundo espiritual, somos cada uno individuales. Por eso mantenemos nuestras cualidades, porque no nos distinguiríamos entonces en el mundo espiritual unos de otros. Esta es una de las grandes importancias de esta comunicación espiritual, porque nosotros nos vamos a mostrar tal como somos en el mundo espiritual. Y cuando recibimos esas comunicaciones son de espíritus individuales que han estado en su momento también viviendo la encarnación que nosotros hoy día vivimos. Sí, los mismos que están viviendo las experiencias a través de la mediunidad nos los vienen a contar. Si sufren, cuentan por qué están sufriendo. Muchos casos de dolor, de sufrimiento que siguen viviendo en el plano espiritual, es por la consecuencia, como consecuencia de lo que uno vivió aquí en la tierra. Entonces, esas comunicaciones nos ayudan a nosotros a transformarnos moralmente. Es decir, esa unión entre encarnados y desencarnados nos fortalece para uno realmente entender la vida e ir modificando ciertos patrones de conducta que nos llevarán a sufrimiento. Lo mismo seres superiores, seres amorosos, que están en el plano espiritual, se comunican ¿para qué? Para enseñarnos que vale la pena conquistar virtudes, vale la pena perdonar, vale la pena tener paciencia, vale la pena no ser violentos. ¿Por qué? Porque vamos a ser allá en el mundo espiritual felices. Esta es una concepción, la propuesta espírita, muy diferente de las concepciones de las distintas corrientes religiosas, ¿no? Donde nos hablan de un cielo, de un infierno, de un purgatorio, donde las concepciones religiosas nos dicen que los que están allá en esos tres estados no pueden salir de allá, porque están sufriendo unos en el infierno, otros están en el purgatorio recomponiendo su vida, y otros están en el cielo recibiendo los beneficios, los resultados de su felicidad, ¿no? Conquistada, pero no pueden salir de ahí. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque no pueden salir de ahí, dicen las distintas religiones, pero sí pueden salir los demonios y sí pueden salir los santos, porque las mismas corrientes religiosas le dicen que le pidamos a los santos, y que los que se comunican en las comunicaciones son los demonios, que sí salen del infierno a engañar. Entonces esas apreciaciones, aunque son respetables, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la comunicación de los espíritus tiene un sentido moral, un sentido espiritual, de enseñarnos a nosotros a ser buenos. Cuando se comunica un espíritu que se ha suicidado, por ejemplo, y nos da el testimonio del dolor terrible, de la equivocación de haber cometido el suicidio, eso nos ayuda a valorar la vida. Los abortistas, ¿cómo se comunican esos que fueron abortistas, que practicaron el aborto? Médicos, enfermeras,
muchachas que murieron durante el proceso del aborto, ese dolor que muestran porque atentaron contra las leyes de la vida. Nosotros los espíritas por eso no hacemos ese tipo de prácticas ni de aborto ni de la eutanasia. Estamos en favor de la vida porque sabemos cuál es la realidad de esos corazones, de esas almas que partieron con esos errores, esas culpas, esas falsas escapadas de la vida ante las responsabilidades de las soluciones que debían enfrentar para cumplir cada uno su tarea, porque todos tenemos una tarea que cumplir aquí en la tierra, tenemos algo que hacer, que realizar. Pero volviendo al tema de la mediunidad, ¿cuáles son los signos reales de la mediunidad, no? ¿Cómo podemos, los que nos están escuchando, cómo pueden saber si tienen o no estas facultades? Sí, hay varias categorías, ¿no? Hay una diferencia entre percepción y la facultad mediúnica propiamente dicho. Ya Jorge lo explicó, todos somos en principio mediums, nos aclara Allan Kardec en el libro Los Mediums, diciendo de que todos tenemos experiencias de percepciones, de visajes, de sensaciones, especialmente en el momento en que estamos tratando de dormir o en situaciones en que tenemos un aparente estado de relajación. Pero en la medida de que esas percepciones aumentan o son permanentes, surge la ostensibilidad. Y son aquellas situaciones ostensibles los que ven espíritus, los que oyen voces, y en fin. Lo que hay que también que diferenciar es que a veces hay influencias muy sutiles que se caracterizan por los cambios volátiles de temperamento, los estados de tristeza influida, ¿sí? Hay veces que sentimos tristeza y no sabemos por qué, o hay veces que sentimos situaciones que entramos a lugares y sentimos alegría o sentimos cargas muy negativas. Lo primero que el espiritismo nos enseña es identificar qué estamos recibiendo de eso que no vemos pero sentimos. Ya cuando es más manifiesta, cuando es más ostensible, se hace necesario de que el candidato a esa mediunidad entra a un proceso de educación, y es lo que el espiritismo enseña, ¿no? A identificar qué clase de mediunidad, cuáles son las clases de espíritus, y unos ejercicios y técnicas que al interior de los centros espíritas se desarrollan con toda una fundamentación metodológica y pedagógica para que la persona vaya educando esa mediunidad. Otra situación que sucede son con los niños. Ustedes saben que los niños a corta edad suelen hablar con amigos invisibles o ver inclusive familiares, porque se sucede que hasta los 7 años se consolida el proceso de la reencarnación. O sea, hasta los 7 años el espíritu todavía vive del otro lado de la vida más que de la vida carnal. Y es un fenómeno natural, no es un fenómeno demoníaco ni diabólico, que debe ser parte de la educación, porque el espiritismo es una filosofía espiritualista. Esto sucede de que hay personas que creen en la espiritualidad, pero no creen en la existencia de los espíritus. La existencia de los espíritus ya es de orden científico. Hay una serie de circunstancias, de fenómenos, inclusive de enfermedades, cuando se hablan de espíritus inferiores, que influyen, y que ya el espiritismo, en otros temas más adelante trataremos, que se llama el fenómeno de la obsesión, la influencia de espíritus inferiores en el comportamiento y en la vida de las humanas, que no simplemente es un problema de ultratumba, como piensan muchos, sino que es un problema de salud pública. Sí, es necesario entender de que todas estas personas que tienen, ven visajes, tienen percepciones visibles, de evidencia, ven hechos futuros, o también a través del sueño, sueñan sueños premonitorios, y lo que sueñan les resulta exacto, o entran en el sueño, contacto con espíritus familiares, y les revelan cosas, les dicen situaciones que realmente están sucediendo, o hay personas también que salen del cuerpo físico, son los famosos viajes astrales o desdoblamientos espirituales, donde la persona fuera del cuerpo puede ver a otros, puede ver situaciones de otras personas, y la constata después. Esos son manifestaciones mediúnicas, ¿no? Los presentimientos, hay personas que tienen unos presentimientos muy bien definidos. Entonces todas esas manifestaciones espirituales pueden ser señales de una posible mediunidad. Por eso invitamos a todas las personas que tengan estas inquietudes que asistan también a nuestra casa espírita, que queda aquí en Manga,
Manga, Cuarta Avenida, número 21 a 44, que es la sede donde se estudia con mucho fundamento, de llevándole el mensaje de educación, de formación, para que nuestras energías, nuestras facultades estén siempre bajo la protección de Dios, bajo el amor divino, ¿no? Sí, yo quería anotar un momento esto que habla Jorge del tema científico, el carácter científico de la mediunidad, porque para que tengan una clara idea de la necesidad que hay que estudiar al respecto, voy a relatar rápidamente la clase de medios que existen, porque para que entiendan que debemos profundizar más en este estudio. Por ejemplo, los medios de efectos físicos pueden ser de varias categorías: golpeadores, pueden ser de traslación, de suspensión, de efectos musicales, de apariciones, como mencionábamos ahorita, de aportes, pueden ser nocturnos, pueden ser curanderos, excitadores. Son diferentes tipos de medios físicos que producen efectos físicos. Los hay también medios de efectos intelectuales, auditivos, parlantes, de presentimientos, inspiradores, proféticos, sonambúlicos, extáticos, escritores, pintores o dibujantes inclusive. O sea, hay muchas categorías de medios. Por eso es que esto tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que practicarlo de una forma si queremos desarrollarlo para conocer la verdadera variedad de medios que existen. Por eso se recomienda específicamente asistir a un centro espírita donde realmente se estudia desde el punto de vista kardeciano la metodología de los mediums. Es importante tener en cuenta este conocimiento para no ir a practicarlo en las casas de manera aislada, independiente y con propósitos distintos, porque así como hay espíritus muy buenos, los hay aquellos que no lo son y se van a aprovechar de este desconocimiento, de esta ignorancia, para incurrir y obligar a las personas a ejecutar actividades que no vayan con las leyes divinas. La mediunidad no es una enfermedad, es importante analizar eso, ¿no? Porque durante los avances científicos se ha llegado a pensar de que los medios tienen estados patológicos. Y ya existe en Brasil, en donde hay un inmenso estudio, psiquiatras, psicólogos con tesis doctorales, donde se ha visto cómo los medios realmente es una facultad, es un estado de conciencia alterado que propicia inclusive un estado de salud beneficioso para quienes lo practican. Retomando el tema de la práctica de la mediunidad, conforme lo decía Axel, es importante notar por qué la mediunidad se estudia en grupo. Cuando ya sabemos de la existencia del mundo espiritual, la influencia del mundo espiritual positivo, porque hay espíritus, ¿sí?, buenos, superiores, trabajando por el bien de la humanidad, estos espíritus se sintonizan con estos grupos. Y una mediunidad con práctica grupal garantiza la protección, primero, de un grupo o un duplo espiritual superior positivo que va orientando y protegiendo a los medios en su desarrollo. En segundo lugar, en la medida que el medium se instruye, la capacidad intelectual va haciendo que transforme su condición moral y sus vidas, sus hábitos van permitiendo que se cumpla una ley que hemos hablado también en este programa, que es la ley de sintonía. El mejor medium no es el que más se comunica ni el que más tiene diferentes tipos de facultades mediúnicas, como relacionado a Axel, es el que logra permanentemente la compañía de los espíritus superiores. Quiere decir que todo se resume a una ley de sintonía y afinidad. Afinidad porque los espíritus se acercan a aquellos que son sus iguales, y sintonía, permanecen en esa compañía con aquellos que están constantemente en el bien. Por eso la persona que practica la mediunidad en el bien, la desarrolla, la educa, va adquiriendo una salud integral y va encontrando en ella una forma de vivir con felicidad. Bien, muchas gracias. Vamos a un corto y volvemos. Desea con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas
1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces gracias por estar aquí en este momento sintonizados con nosotros en esta temática que es tan clara y necesaria para explicarle a las personas, que les quede muy bien definido, ¿no? Que la mediunidad es inherente al ser humano, no pertenece al espiritismo. Los espíritas somos personas que nos dedicamos al estudio del ser humano, al estudio de la parte espiritual. No es una práctica de estar invocando espíritus, ni estar solucionando problemas materiales. Es una propuesta espiritual, la doctrina espírita, una propuesta que viene de Jesús, de Dios, como esa promesa del Consolador que Él dijo que enviaría para que recordara las enseñanzas de la vida futura, de la realidad de la inmortalidad del alma, del consuelo que debemos tener cada uno de nosotros para continuar en este desarrollo espiritual. Los medium, aquellos medium que están explotando de su facultad, que se ponen solucionadores de problemas, que hacen garantizan que van a traer al esposo, que van a traer a la esposa, que solucionan problemas materiales, esos son farsantes. Nadie tiene el poder de solucionar los problemas de otro, solo Dios, dentro de la ley de justicia, que es la ley de cada cual según sus obras. Nosotros tenemos que aprender a sintonizarnos con Dios. No necesitamos que ningún espíritu venga a solucionar los problemas. Para eso tenemos el amor de Dios, el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, para que nosotros vayamos entrando en esa sintonía. Porque aquellas personas que tienen como profesión el sortilegio, la adivinación, esos trabajos de amarre y desamarre, esos son personas que están comunicándose, afinizándose con lo material, con espíritus inferiores. Y que esas comunicaciones de espíritus inferiores son muy diferentes a los de los espíritus buenos. Axel, exacto, es bueno en este momento aclarar ese concepto, ¿no? Cuando hablamos de espíritus superiores, son aquellos que se complacen en reuniones serias, que predominan en ellos el bien, el amor, traen el deseo real de instruirnos y de hacernos personas mejores. Su presencia como espíritus superiores nos hace sentirnos bien, estamos en una atmósfera agradable. En cambio, cuando los espíritus son inferiores, estos pueden tener libre acceso a nosotros y pueden obrar en plena libertad con las personas frívolas. ¿Qué traen ellos? Traen con ellos consejos desagradables, no buenos consejos, informaciones no útiles. ¿Y qué traen? Futilezas, muchos embustes, bromas a veces de mal gusto, supercherías, y a menudo toman nombres venerables, a veces hacen pasar por otras personas y engañan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que distinguir nosotros? Los espíritus realmente superiores. ¿Cuándo nosotros podemos saber que estamos comunicándonos con espíritus buenos o sintiendo agradable protección? Cuando de alguna forma el lenguaje de ellos es superior. Siempre es un lenguaje digno, un lenguaje noble, impregnado de moralidad y desprovisto de toda baja pasión. Las pasiones inferiores son propias de los espíritus inferiores. Y de cualquier interés material, ¿no? Porque cualquier de dinero, si me voy a casar o si hago el negocio, esa información no es de ningún espíritu superior. Son espíritus inferiores, futilezas, que vienen a crearnos dependencias, supersticiones y apegos a cosas que no son reales. La mediunidad no es una profesión y no podemos tornarla una profesión. Como tampoco el decir soy espírita es como si fuéramos una profesión de dedicarnos aquí. No. La doctrina espírita es una propuesta de vida, una forma de ver la vida llenos de esperanza, de fe. Somos cristianos porque vivimos el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús. Nuestra moral es el Evangelio. Nuestra fuerza es la fe de cada día ser mejores seres humanos. Entonces vamos a esperar las llamadas, recordemos al 656-5252, para que ustedes puedan desarrollar cualquier inquietud que puedan tener, ¿no? Entonces sigamos hablando un poco mientras esperamos esas llamadas. Durante los 157 años
que tiene el espiritismo de existencia, nos ha dado ejemplos de vida de medios serios, medios que se han dado a una tarea que los espíritus llaman el mediunato. Quiere decir que son personas que, viviendo la moral de Jesús, han servido al prójimo. Es el caso de Francisco Cándido Xavier, uno de los personajes más importantes de Brasil del siglo pasado, el medium Divaldo Pereira Franco, cuyo espíritu mentor es Juana de Ángeles, el nombre que lleva nuestra institución, donde han dado ejemplos de 50, 60, 70, 80 años de servicio ininterrumpido para el bien. Y, al igual que hablaba Axel, dan unas características. Los espíritus superiores y buenos respetan el libre albedrío de las personas, o sea, nunca imponen, nunca están manipulando la vida de nadie. Los espíritus superiores orientan, dan consejos. Y Kardec dio esa condición clara, ¿no? En el libro de los medios, él categoriza los tipos de reuniones mediúnicas en frívolas, en serias y en instructivas. Las reuniones serias son aquellas donde las personas, ante todo el grupo que existe, son serios en su vida, en su coherencia moral, en tanto que las frivolidades denotan espíritus inferiores, y hay que tener cuidado con eso, porque esos espíritus momentáneamente pueden que den un resultado con un determinado medium que cobra, o lo que se denominan medium mercenarios, pero esa situación, como explicaba Jorge, será temporal, porque hay unas leyes más profundas, y nadie nos puede evitar lo que tenemos que vivir. Los espíritus superiores y buenos sostienen en las buenas resoluciones, se sintonizan en la moral y constantemente nos impulsan al bien. Bien, eso es importante tenerlo muy claro, ¿no? Muy claro. Hay una llamada, vamos a ver, ¿con quién hablo? ¿No se oye? No se oye nada. Sube la voz, por favor. Nada, no se oye. ¿Sí? No escuchamos nada. ¿Se oye lejos la voz? María Bernarda parece que dice. María Bernarda. Sí, se oye muy despacio, muy lejos. No se oye. Vamos a... No entra la llamada. Sí, bueno. Entonces nosotros necesitamos realmente seguir en este proceso de aprender de que la propuesta espírita es una propuesta de amor, una propuesta de paz, una propuesta de realidades, donde nosotros somos espíritus también. Somos espíritus que tenemos este cuerpo físico, y un día lo vamos a dejar. Y vamos a reencontrarnos con todos aquellos que se fueron primero que nosotros. Por eso es importante que el mensaje que nos traen ellos, que ya están teniendo la experiencia, nuestras madres, abuelas, abuelos, todos aquellos seres queridos, nos demuestran esa realidad de ¿Hay una llamada? ¿Hay una llamada? Sí, vamos a escucharle. ¿Aló? Sí, habla María Bernarda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, gracias por tu llamado. Tengo la siguiente situación. Sí, dígame. Sí, a mí a veces me llegan pensamientos buenos, pero muchas veces tengo ideas fijas que me perturban. ¿Cómo hago para neutralizar la influencia como de los malos espíritus? ¿Será que debo comprar estampitas, tener rosario, estatuas en mi casa? Recordemos algo muy importante. Gracias por tu llamada. La ley de sintonía y afinidad. Nosotros tenemos de acuerdo a nuestra moral, a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, de nuestros sentimientos, vamos teniendo una afinidad o una sintonía. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tenemos esos pensamientos, esas ideas, esos sentimientos, a veces oscuros en nuestra alma, es porque nosotros estamos en ese nivel, somos espíritus inferiores, y que estamos irradiando un tipo de energía que atraemos a los semejantes. Entonces, al atraerlos a semejantes, podemos así rodearnos de energías tan pesadas que atraemos espíritus inferiores, similares a la calidad de pensamientos que estamos nosotros cultivando. La oración es muy importante en ese caso, ¿no? Si eres católica, si eres de cualquier religión, lo que utilices, la estampita o la oración, la lectura de la Biblia, tu religión, si lo haces con sinceridad, si lo haces con fe, con una transformación moral, con un cambio de actitud, tu fe
te sanará y te ayudará. Pero no es la estampita, no es el rosario, no es la Biblia, es tu sintonía en la medida en que madures y entiendas que no debes seguir pensando de esa forma o actuando de tal forma para no cargarte de la energía negativa. ¿Por qué? Porque esa energía negativa crea sintonía con lo semejante. La mediunidad es algo maravilloso cuando se comprende que los medios no son ningunos superdotados, ni son medios superiores, ni son grandes gurús, como a veces se presenta, porque el espiritismo ha sido vilipendiado, insultado por estas personas que ustedes ven en los periódicos que se venden como espiritistas. Eso no es espiritismo, eso es mediunismo. En la medida que el ser humano comprende esa realidad, va transformándose, ¿no? Porque es consciente. Y ustedes saben que la propia Biblia decía, hay ojos que constantemente nos miran. Cuando uno tiene ese conocimiento de la influencia espiritual, va queriendo o va adquiriendo un sentido moral, racional, del por qué Jesús hablaba de hacer el bien, del por qué Jesús hablaba de cambiar los hábitos, porque hasta por el pensamiento, como advertía el Divino Maestro, se peca, ¿no? Necesitamos reeducarnos, necesitamos tener conciencia de esa influencia permanente en los hogares, como decía Jorge. Por eso es necesario esa práctica que hemos hablado aquí, que los espíritas llamamos el evangelio según el espiritismo, el evangelio en el hogar. Otras religiones puede ser el momento de la oración, donde la conexión, la sintonía con los guías se va haciendo más patente, porque uno va buscando para mejor ese bienestar. Así es que la propuesta espírita busca, sin lugar a dudas, que seamos conscientes de esa comunicación. Pero ¿cómo busca que seamos conscientes de esa comunicación? Mediante el estudio y mediante todas esas circunstancias que vemos a nivel social. Personas que se suicidan. Hay conocimientos para los de un espírita de que el suicidio en muchas ocasiones está marcado por una influencia sistemática espiritual. En la influencia que vemos en estos jóvenes que tienen unos valores, unas circunstancias, hay espíritus desencarnados en grandes masas, colectividades que influencian guerras, que influencian sitios de prostitución, que influencian sitios de materialismo exagerado, y en donde el ser humano no encuentra, es la angustia que hay. Gracias a la mediunidad, los espíritus superiores, en las mediunidades de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, nos anuncian cómo es la forma en que esos espíritus interactúan, muchas veces con mediunidades perturbadas, porque no saben siquiera que son medios, pero que pueden transformar su vida bajo esa visión. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta, por favor. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, por Rubén Hernández. Rubén, gracias por tu llamada. ¿Qué pregunta? Sí, podemos saber el estado espiritual de nuestros familiares por intermedio de la mediunidad. Claro que sí. Sí, ellos se comunican. Sí, ellos se comunican. Recordemos que no hay que invocar, no hay que llamarlos. Ellos se comunican con nosotros en reuniones serias, formales. ¿Por qué? Porque ellos son los interesados en llamarnos la atención, decirnos cómo están, darnos ese testimonio de que la vida continúa, de que el amor no se perdió, de que la muerte no mató lo de amor. Al contrario, la muerte del cuerpo revive los sentimientos y valora más a los seres que estamos siempre vinculados por esos hilos invisibles de los sentimientos nobles y buenos. Entonces ellos pueden comunicarse y pueden darnos muchos mensajes, mucha ayuda que nos dé esa realidad del porqué de la vida, el porqué del dolor. Y también nos vienen a contar muchas veces los vínculos que tenemos desde otras existencias, ¿no? De otras existencias donde no solamente nos hemos conocido en esta vida, sino en otras vidas hemos podido interactuar, y eso nos lo demuestran a través de estas comunicaciones que son un gran consuelo. Saber que nuestros padres, nuestras madres no murieron, simplemente, o nuestros hijos, ¿no?, se fueron de viaje hacia la vida espiritual y allá nos están esperando para que nosotros también continuemos dentro de nuestro desarrollo integral como espíritus que estamos aquí viviendo esta experiencia corporal. Sí, siempre hablamos de nuestros padres, nuestros hijos, pero nosotros mismos tampoco vamos a morir. Somos espíritus inmortales y vamos a pasar al mundo espiritual con nuestro conocimiento, vamos a pasar al mundo espiritual con el aprendizaje tanto intelectual como moral que tengamos en esta encarnación.
Entonces es importante recordar que nosotros a menudo, continuamente, a diario, estamos comunicándolo con el mundo espiritual. Cuando hacemos la plegaria, cuando oramos, ¿con quién creen que nos comunicamos? Estamos lanzando un pensamiento espiritual al mundo superior, pidiéndole, a veces alabándole, solicitando la asistencia. La plegaria, la oración es una comunicación espiritual. Lo hacemos a diario y lo que tenemos que tener conciencia es lo importante que es para nosotros en nuestras vidas. Si esta comunicación queremos que sea con fe, que sea grande, que sea de crecimiento, pues atraerá espíritus buenos, espíritus que quieren ayudarnos. Si es por el contrario, buscando mensajes materiales, transformaciones de nuestra vida material, ayudas en el noviazgo y en lo demás, traerá consecuentemente espíritus también bajos, ¿no?, en este concepto. La mediunidad ha tenido una importancia científica, ¿no? Kardec ya en 1861 publica el libro Los Mediums, que es un tratado experimental científico que va llevando a esa conciencia de la moralidad. Pero en la actualidad tenemos grandes científicos que también la estudian. Patrick Druif habla de la supervivencia de la conciencia. Banerjee, todos estos estudiosos buscan el estudio experimental de la supervivencia del alma. Casualmente hace algunos meses se abrió una fundación de estudio de la supervivencia del alma en Estados Unidos para patentar la mediunidad, donde se invirtieron casi 10 millones de dólares. Y hace poco en Brasil, no hace menos de unos 30 años, se vivió un suceso jurídico muy importante, cuando el juez Josimar Yuri Bastos, que decidió en una responsabilidad civil extracontractual, cuando un joven, dos amigos jugaban, y a uno de ellos se le disparó el arma, hiriendo de gravedad que lo llevó a la muerte a uno de ellos. Todas las circunstancias parecían culpar a este joven por el supuesto homicidio, ¿no? Y gracias a la mediunidad de Chico Xavier, el joven que vivió la situación se comunicó a través de una psicografía, o sea, un mensaje escrito, y dijo que la circunstancia había sido un accidente. Esa psicografía sirvió de evidencia grafológica ante el proceso. Quiere decir que se cotejó la firma recibida por Chico Xavier a través de esa psicografía con la firma que había tenido el joven en vida, y eran exactas. Y ese testimonio, esa prueba documental sirvió para declarar inocente a este joven. Miren de que esto es una realidad, y que no es simplemente saber que los espíritus se comunican, sino que somos inmortales. ¿Cuántos padres han llegado a comunicarse dando el testimonio de que siguen vivos? ¿Cuántos hijos consuelan los corazones de sus madres diciendo de que algún momento nos reuniremos? O mejor aún, volverán a la carne, volverán a reencarnar para continuar aquello que no terminaron. Por eso, si bien es cierto, debemos estar convencidos de la inmortalidad, también debemos estar convencidos de que somos paranormales, o sea, más allá de lo normal, que es otro concepto para definir la mediunidad, y que los paranormales no somos anormales, no somos ni endemoniados, como sucedió en la historia con la famosa historia de las brujas de Salem. Recuerden este pueblo, este condado de Estados Unidos, donde hubo una manifestación mediúnica. Ya sabemos que en términos de los acontecimientos bíblicos, hay un fenómeno que despierta la mediunidad de los apóstoles, que es el llamado fenómeno de Pentecostés, donde todos los apóstoles comienzan a sentir la sensibilidad, porque los apóstoles, a pesar que estaban en compañía de Jesús, tenían facultades mediúnicas. La facultad mediúnica que se hace por inspiración de los grandes oradores, la facultad mediúnica que se hace por los medios de curación, por la imposición de manos y por los fluidos, la facultad mediúnica psicopictórica o psicográfica que se hace por las manos, la facultad mediúnica por la música. Hay diferentes tipos de mediunidad, diferentes tipos de grados que la ciencia está estudiando. ¿Y todo eso por qué? Porque hay dentro del espíritu que se comunica y el espíritu que recibe el mensaje algo en común: el cuerpo espiritual o el perispíritu, que la ciencia ya hoy reconoce, ¿no? Y ese cuerpo es lo que permite. Por eso no puede haber la mediunidad entre hombres y animales. Eso no es cierto de que tú puedes utilizar a un asno o un perro para que se comuniquen, porque estos hermanos inferiores en la evolución no tienen las características de un perispíritu. El fenómeno mediúnico, el circuito de mediunidad, solamente opera entre dos seres humanos
o sea, espíritus encarnados y desencarnados. Sí, esa es la realidad de las comunicaciones de los espíritus, ¿no? Que tienen un objetivo, y esos personajes, Chico Javier, a través de su psicografía recibió más de 400 libros, trayéndonos un mensaje consolador, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Ha sido uno de los medios más extraordinarios, respetado en todo el Brasil, por su capacidad de servicio, de entrega, de consuelo a millares, miles de personas que lo conocieron y compartieron con él. Uno de los grandes personajes, fue designado como el brasilero del siglo, ¿sí? En el año 2000 fue escogido como el brasilero del siglo, porque su capacidad de amor, de servicio a la humanidad lo demostró, y él recibía, se concentraba y recibía a través del lápiz en la mano, y la mano se movía, escribía los mensajes, los libros consoladores y esclarecedores de esta realidad espiritual. Pero hay otras manifestaciones. Vemos la película esta que estaban anunciándola hace pocos días, ¿no? Que la vimos en la cartelera. El cielo existe, o El cielo es real, tenía ese nombre, que ya la quitaron, por cierto. Pueden conseguirla en YouTube o comprarla en DVD. Ahí nos está mostrando esta película, que es extraordinaria, que nos daba la demostración de que era una familia cristiana, él era pastor de una iglesia, y el hijo tiene la experiencia de las comunicaciones con ese mundo espiritual, y les replantea mucho las ideas. Es bonita, las invitamos a que se la vean, porque es una propuesta inquietante de la realidad de lo que es la comunicación de los espíritus. Bueno, hemos llegado al término de este programa. Gracias por este momento. Les recordamos que estamos en sintonía todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Radio Vigía de Todelar, 820 AM. Gracias por su sintonía, gracias a Luis Arnedo por su Control Master, por su ayuda, y a todos ustedes por su sintonía. Que Dios nos bendiga, y vamos así a despedirnos en nombre de Dios. Manténganse en paz con Jesús y con la felicidad de que somos inmortales. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nos esperamos el próximo sábado. Luces para el alma. Muchas gracias. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.